Bienvenidos a La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaró y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Paso por aquí rapidito para aclarar el tema de debate de esta noche. Llevo 15 años hablando en internet de crianza y educación. Pensaba que a estas alturas ya me conocíais mejor, pero si hace falta una aclaración, yo la hago sin ningún problema. ¿Qué ha pasado? Ha habido una pregunta que era: tengo miedo de educar a mis hijos en casa y que les vaya mal. Eso está en las stories de hoy, todavía podéis ir y verlo. Y yo he contestado: ¿y no te da miedo mandarles al cole y que les vaya mal? Y entonces, en pequeñito debajo, he puesto como una aclaración de: el miedo en realidad no es a que les vaya mal. El miedo es que si les educas en casa y les va mal, la responsabilidad es tuya. La culpa es tuya. Pero si van al cole, es el profe, es el sistema, no soy yo. Quiero dejar muy claro, y me sorprende tener que aclararlo, pero quiero dejar muy claro que, primero, no es nada personal contra la persona que ha hecho la pregunta. De hecho, ni siquiera conozco a esa persona, o sea, no sé nada de ella y sobre todo, no es un juicio, ni a ella personalmente, ni a cualquiera que se plantee lo mismo. Que nadie se sienta juzgado, que nadie se sienta ofendido por ese comentario, porque no es en absoluto nada personal. Es algo que vengo observando desde que yo me dedico a esto, que son ya muchos años. Mi hijo mayor tiene 16 años y yo, cuando él tenía 2 años, empecé a hablar de crianza y de educación. Y es algo que he observado y es algo que a mí también me ha pasado. Es que yo también he estado ahí. Yo también a veces he pensado: qué fácil sería si fuesen al colegio, yo no tendría que tomar las decisiones, otros decidirían qué tienen que estudiar, cómo lo tienen que aprender, cuándo lo tienen que hacer. Y si sale mal, pues fue el cole, fue el sistema, fue el niño, pero en ningún caso fui yo no tengo nada que ver. Qué fácil sería eso. Lo que pasa es que eso no va con mi forma de ser. Yo prefiero asumir la responsabilidad y asumir el riesgo también de que algo salga mal. Ahora, cuando te preguntas eso, cuando tienes esa duda o ese miedo, es importante que veas cuál es el miedo realmente. Es decir, si tú me dices o piensas para ti, a mí no me tienes que decir nada, pero si tú piensas, como yo lo he pensado a veces, insisto, me da miedo educar en casa y que salga mal, entonces la pregunta siguiente es: ¿qué significa que salga mal? Yo recuerdo, y a lo mejor lo habéis visto porque está en mis historias destacadas sobre videojuegos, hay un despotrique que hice hace 1 año o 2, no sé, porque para mí el 2020 ha descuadrado todo lo que es el sentido del tiempo y no sé cuánto tiempo ha pasado de eso, pero hice una vez un despotrique porque, sí, claro, ya sé cuándo, no, bueno, no lo sé. Hice un vídeo en YouTube en el que entrevisté a mi hijo, creo que fue cuando cumplíamos 10 años fuera de la escuela, y le hice una entrevista para que vosotros le hicierais preguntas. Pedí las preguntas en Instagram para hacérselas a él, para ver cuál había sido su experiencia y cuál era, 10 años después, cuál era su visión de haber sido educado en casa. ¿Qué le parecía? ¿Cómo lo había vivido? ¿Qué estaba haciendo? Y la verdad es que en ese vídeo tengo puestos los comentarios en moderación, porque yo sé lo que pasa en internet y cuando expones niños y cuando hablas de algo radical, raro y polémico como es la educación sin escuela, que todo el mundo sabe lo que es mejor para tus hijos menos tú. Entonces puse los comentarios en moderación para no publicar ningún comentario negativo. Y la verdad es que pude aprobarlos todos. Todos los comentarios que llegaron fueron súper positivos y de apoyo total y de admiración total. Pero hubo uno que decía algo así como: el chaval iba muy bien,
hasta que dijo que se quería dedicar a los videojuegos. O sea que la educación que yo le he dado, tú la juzgas en función de la carrera profesional que mi hijo decide que quiere. O sea que si mi hijo decide que quiere ser físico, mi educación ha sido un éxito y el homeschooling ha funcionado, pero si decide que quiere ser gamer, es que hemos fracasado como padres y como educadores. ¿De dónde sale esto? Y este es un extraño de internet que no sé ni quién es ni me importa. Pero esto a veces también va aquí dentro de los propios padres. Y lo he visto muchas veces y lo he vivido yo también. Entonces lo importante es que no te quedes en ese miedo de qué pasa si no sale bien, sino cuál es el parámetro, cuál es tu criterio para decidir si has tenido éxito o no has tenido éxito. ¿De qué depende eso? ¿De a qué edad aprenda a leer tu hijo? ¿De que le guste leer o no le guste leer? ¿De que decida ir a la universidad o decida no ir? ¿Que de la profesión que elija tener? ¿Del dinero que gane cuando tenga 25 años? ¿De qué depende ese éxito? Que es lo mismo, por cierto, esto no es una cosa de homeschoolers, es lo mismo que la gente que está en el sistema debería estarse preguntando. El debate educativo no debería ser si más matemáticas o más plástica o más música o menos religión o esta lengua vehicular o la otra. El debate debería ser cuál es el objetivo, qué es lo que pretendemos conseguir con estos chicos teniendo los 10 años en el sistema. Y eso es de lo que nadie habla. Entonces, nosotros los homeschoolers, por lo general, al menos los que están en mi entorno, son familias que le han dado muchas vueltas a eso. A qué es lo que pretendemos, cuál es el objetivo, qué parámetro vamos a usar para decidir si esto está yendo bien o no está yendo bien. Para cada familia será diferente, ¿sí? Entonces, cuando yo le contesto a esta persona que tú me dices, tengo miedo de educar en casa y que no salga bien, y yo te respondo, el miedo no es a que no salga bien, el miedo es a que si no sale bien, la responsabilidad es tuya, es decir, la culpa es tuya, tú lo has hecho mal, tú te has equivocado. Pero tenemos que saber qué significa que salga mal o que salga bien. Y eso es lo único que importa. Y eso solo lo puedes decidir tú con tu pareja si es que crías en pareja. Y ya está. No le incumbe a nadie más, ni a tu familia, ni a la gente de Instagram, ni a mí, ni a nadie. Y eso lo quería aclarar porque yo sé que muchas familias tienen esa duda y ese miedo. Así que para que quede clarito, aquí os lo dejo bien explicado. Voy a ver los comentarios un segundito, que no he estado leyendo nada. Azara pregunta, ¿tener un grupo de apoyo de más padres como tú es muy importante? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, es importante, yo creo que es muy importante tener una comunidad de gente que piense como tú, que eduque como tú y que lleve más tiempo que tú también, porque vas a aprender de ellos. Esa comunidad puede ser online, es una cosa estrictamente entre adultos y para un poco de apoyo entre unos y otros. También pienso que es muy bueno tener una comunidad presencial, alguien con quien puedas quedar, para que no sea solo para los padres, sino también para los niños. Yo veo que para mi hijo ha sido muy bueno y muy importante el que hasta los 6 años él era el que no iba al cole. No es que fuese el raro ni siquiera porque los niños le tenían un poquito de envidia en realidad, pero él era el que era diferente. Pero a partir de los 6 tuvo comunidad y tuvo otros niños que eran como él. Tuvo otros niños que nunca habían pisado un cole o que lo habían pisado y habían salido, y que tenían rutinas como las suyas y que tenían madres más parecidas a la suya. Y también tuvo amigos que iban al cole y él podía ver, por un lado podía ver la diferencia, por otro lado podía ver que en realidad no son tan diferentes, que lo que es diferente es la rutina que tienen. Y creo que fue muy bueno tener esa experiencia, pero también pienso que el temita de la comunidad y de la tribu está sobrevalorado. Que a veces tenemos un ideal de cómo debería ser porque leemos libros o artículos o vemos vlogs o vemos
lo que sea en internet y pensamos que hay familias que viven allí como en una comuna muy feliz de homeschoolers. Eso para casi nadie es así. O sea, vivimos, al menos los que vivimos en España, vivimos en un país en el que los homeschoolers somos pocos y muy diversos. Y yo prefiero tener amigos con los que tengo cosas en común, cosas importantes a nivel de valores, que tener amigos que simplemente son homeschoolers y a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver conmigo como persona y con nosotros como familia. Y ahí creo que mucha gente se frustra, incluso hay gente que llega a escolarizar porque no han encontrado la dichosa tribu. No es tan importante, no hasta ese punto. Es importante tener gente que te apoye, que te entienda y que como mínimo te respete, pero eso pueden ser tus familiares y pueden ser tus amigos que llevan a sus hijos al colegio y no pasa nada. Esdi me dice, escucharte siempre da paz interior. Gracias. Pues me alegro mucho, Esdi. Jabón Río desde Argentina, desescolarizado. Felicidades, a disfrutarlo. Rosé, hola. Azara dice, muchas gracias por responder. ¿Cómo se puede conseguir contactar con esa comunidad? Estoy perdida y nadie en mi entorno me apoyó. En el enlace de mi perfil. Sé que es lo típico que se dice en Instagram, pero es verdad, en el enlace de mi perfil. Muchas gracias, chicas. Espero haber aclarado las cosas y haberos dado un poco de tranquilidad. Y yo ya me voy a dormir. Chao. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Estos episodios se emiten en directo en la cuenta de Instagram lauonthenet, que está enlazada en la descripción. Recuerda que continuamos la conversación en nuestro grupo de Facebook Crianza Pacífica y que puedes apoyar este proyecto en iVoox y en Patreon. Que tengas un bonito y pacífico día.